buenos días, bienvenidos sean todos ustedes, queridos hermanos. Nos encontramos nuevamente hoy domingo 12 de julio de 2020. Esta vez para celebrar el 43 aniversario de nuestra Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca. Hoy celebramos más de 43 años de servicio y de ser testimonio del Evangelio a nuestros vecinos en Salamanca y sus alrededores. En 1963 se fundó la Urbanización Salamanca de Monterrico. Unos años después, en 1969, se tuvo un primer culto, un primer servicio en un domingo en la noche en la casa del hermano Redford Trammell. Después, muchos años después, en el año 1977, un grupo de hermanos estaba firmando el acta de fundación de la joven iglesia. Hasta hoy, el Señor nos ha cuidado, protegido y bendecido. Hemos crecido y ahora somos esta congregación hermosa que nos juntamos por ahora desde nuestras casas. Quiero compartir con ustedes este salmo, que es algo así como un lema de la iglesia. Dios nos tenga compasión y nos bendiga. Dios haga resplandecer su rostro sobre nosotros. Bueno, ahora queremos dar inicio a nuestro servicio. Buenos días, hermanos. Les deseo un feliz 43 aniversario a nuestra Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca. Que Dios los bendiga a los pastores, líderes y a toda la congregación. Muchas gracias, hermanos, por sus oraciones. Dios nos ha permitido recuperarnos de muchas pruebas y últimamente del COVID, a mí y a mi familia. En el nombre de Jesús, gracias y muchas bendiciones, hermanos. ¡Feliz aniversario! Es un gozo para nosotros estar con ustedes hoy y estamos enviando un saludo muy cálido a todos ustedes, reconociendo su celebración de 43 años como una iglesia organizada. Para los que no nos conocen, me llamo Larry Seacrest y estoy con mi esposa, Pani. Tenemos una larga historia, pero empezamos en Perú en 1975, apoyando la obra en Lima con la misión AP. Y era yo pastor de la Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca de la primavera de 1975 hasta 1979. Durante este tiempo, la iglesia estaba ubicada en una casa en Calcuchimac 103 en Salamanca. Tenemos buenos recuerdos de la obra y de nuestros hermanos. Muchos todavía se encuentran en la iglesia. Bueno, la verdad es que mucho ha cambiado en los últimos 43 años. La iglesia ha crecido y los jóvenes de aquel entonces ya son líderes en la obra evangélica, no solamente en el Perú, sino también en el extranjero. También hemos cambiado nosotros. No somos la pareja recién casada como antes. Ahora tenemos 8 nietos y 3 bisnietas. Los 8 nietos todos adoptados. Pero lo bueno es que todavía tenemos mucho en común porque seguimos sirviendo al mismo Señor, quien no cambia. Me gustaría citar Hebreos 13, 3 versículos, 8, 15 y 16. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de los labios que confiesen su nombre. No se olviden de hacer el bien y de compartir con otros lo que tienen, porque esos son los sacrificios que agradan a Dios. Hermanos, los felicitamos por haber seguido fieles en la obra del Señor en Salamanca por los últimos 43 años pasados. Que Dios los bendiga ricamente. Bendiciones. ¡Felicidades! Adiós.
Amados hermanos, la familia Senmache Biosís, como misioneros en Chiclayo y Lambayeque, saluda a la Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca y les decimos ¡Feliz aniversario! Que Dios les bendiga por sus 43 años de servicio al Señor, de servicio a Dios. Siempre una iglesia pujante, una iglesia sirviendo a nuestro Señor, nuestro Dios. Le agradecemos de todo corazón por su ayuda espiritual con sus oraciones, su apoyo mensual y también en forma especial por estos días que estuve afectado por el COVID. La iglesia ha estado pendiente, el hermano Coco Torres y el hermano Juan Chung han estado preguntando constantemente por nosotros y deseándonos lo mejor del Señor, lo mejor de Dios. Hermanos, les quedamos muy agradecidos por todo eso. Igualmente que el apóstol Pablo deseó lo mejor para la iglesia en Corinto, quiero, hermanos, recordarles la promesa del Señor. Así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hermanos, muchas gracias. Dios les bendiga. Que tengan un buen día especial por su aniversario. Y les decimos bendiciones del Señor. Buenos días, hermanos. Tengo el placer de saludar a mi iglesia que está cumpliendo 43 años. También agradezco a los pastores y hermanos en las cuales han sido de bendición a través de sus oraciones y apoyo emocional en los tiempos difíciles. Hermanos, Dios los bendiga a cada uno de ustedes. Feliz aniversario, Iglesia Bautista de Salamanca. Saludos a la primera iglesia de Salamanca. Les hablo hermano Redford Trammell, misionero en el Perú desde el año 60. Y doy gracias a Dios que me ha dado 89 años para poder ver las bendiciones en esta iglesia. Que Dios empezó en la sala de nuestra casa en calle Miquel Bastidas, aquí en Salamanca. También doy gracias a Dios por sus siervos que Él ha enviado para servir en esta iglesia y lograr mucho crecimiento. Pido oración que Dios me dé fuerzas para servirle hasta que me lleve al cielo. Dios llevó mi super fiel ayuda muy idónea Elizabeth en febrero de hace año y medio. Pido oración por la misión a Tocre, que nos falta un director general gerente. Pido oración por los proyectos de Atocre para fomentar y respaldar la obra misionera local, nacional y mundial, especialmente para obedecer al mandato de Cristo, para hacer discípulos en todos los grupos étnicos. Faltan 16 aquí en el Perú. Busca en www.tocre.org para muchos más informes. Que Dios siga bendiciendo. Así habla el hermano Redford para servirles. Amén.
Muy buenos días. Es una profunda alegría, un gozo en el Señor el haber participado del tiempo de canto y de alabanza. Gracias a Dios por este tiempo que ayuda a que pongamos nuestra mente y nuestro corazón en Dios, en lo que Él ha hecho por nosotros, en sus promesas, en sus bendiciones, en su gracia, en su misericordia para con nosotros. Y eso hace que nuestra mente y nuestro corazón estén preparados para escuchar la palabra de ese Dios que nos ama. Así que antes de empezar con el mensaje de esta mañana, quiero compartir con ustedes una porción en el libro de Lucas, el Evangelio de Lucas capítulo 11, versículo 28, que dice: Él dijo antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Cada semana es un privilegio escuchar la palabra de Dios a través de su siervo, nuestro pastor Walter, pero ha de ser de bendición, ha de ser de bienaventuranza, de felicidad para la vida del creyente el guardar su palabra. Así que una vez más les invito a poner atención y que escuchemos el mensaje que Dios ha preparado para nosotros y que ha puesto en el corazón de nuestro pastor para que nosotros, la familia espiritual, los hijos de Dios que estamos participando de esta transmisión, podamos ser alimentados con el propósito de guardar su palabra. Adelante con el mensaje de esta mañana a cargo de nuestro pastor, el pastor Walter Espinosa. Buenos días, hermanos. Estamos agradecidos al Señor por concedernos el privilegio de poder llegar a vuestros hogares para meditar en una porción de la palabra del Señor. Vamos a leer los versículos 22, 23 y 24 del libro de Lamentaciones, el capítulo 3. La palabra del Señor dice así: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Vamos a inclinar nuestro rostro para tener un momento de oración. Padre amado, muchas gracias por darnos la oportunidad de meditar en tu palabra. Te imploramos que el Espíritu Santo la utilice para hablar a nuestros corazones. Rogamos, Padre Celestial, tus favores, que nos hables, Dios eterno, para que podamos, en el trayecto de la vida que tú nos concedas, serte útiles en gran manera, Padre amado. Te lo rogamos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Hoy estamos celebrando nuestro 43 aniversario como iglesia organizada y queremos, por lo tanto, aprovechar la oportunidad para dar un saludo y a la vez también felicitar a los hermanos de nuestra iglesia, porque estamos de cumpleaños, 43 años en los cuales hemos podido ver la fidelidad de nuestro Dios para con nosotros. Ahora, es importante que entendamos que estamos hablando de 43 años de una iglesia legalmente organizada, y en la cual hemos podido ver la mano de Dios en cada uno de los detalles de nuestra iglesia, del servicio de nuestra iglesia. Hay muchas congregaciones que comenzaron y han cerrado sus puertas después de 4, 5 o 10 años. En el caso nuestro, por la misericordia del Señor, ya estamos celebrando 43 años y sin lugar a dudas, pues, Dios va a guiarnos y a dirigirnos porque quisiéramos que esta iglesia perdure hasta cuando Él venga a recoger a los suyos. Ahora, eso depende, por cierto, no de nosotros, sino más bien depende de que el Señor esté agradado de nosotros. No que de nosotros estemos agradando a nosotros mismos, ni que estemos tratando de cambiar el propósito de la iglesia, sino mantenemos en los propósitos que el Señor le ha dado a su iglesia aquí en la tierra,
pues esta iglesia estará firme y constante hasta cuando el Señor venga. Si le cambiamos los propósitos que el Señor nos dio, pues entonces una iglesia sin propósito para Dios, pues simplemente se transformará en un club cerrado y seguramente que pronto tendrá que cerrar sus puertas y vender su local, como ha sucedido en muchos otros lugares. Aprovecho también para felicitar y agradecer a cada uno de los líderes de nuestra iglesia por el trabajo constante que estos hermanos hacen. Los líderes para mí, en una forma personal, son la columna del trabajo de esta iglesia. Somos una iglesia viva con gran firmeza espiritual y comunitaria, porque es una iglesia que de continuo estamos haciendo obra de bien social, aparte de que todo el tiempo predicamos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Quiero también saludar y felicitar al equipo de trabajo o la comisión coordinadora por su fidelidad al Señor y por su constante apoyo al equipo pastoral. Me estoy refiriendo o estoy hablando de los diáconos y de la junta directiva. Quiero agradecerles por su apoyo continuo para que podamos hacer la obra que el Señor nos ha encomendado. Y quiero también saludar al hermano José Manzanares como pastor de los jóvenes de nuestra iglesia por su trabajo con la juventud, que indudablemente en poco tiempo, un poco más adelante, ellos serán los líderes de esta iglesia. Estoy orando para que Dios conceda sabiduría a nuestro hermano Manzanares para que él pueda instruir a esta juventud. Porque el tiempo pasa rápido, el tiempo vuela rápido y entonces, cuando menos nos demos cuenta, esta juventud estará encargada de llevar adelante esta iglesia, que el anhelo de mi corazón es que perdure hasta cuando el Señor Jesucristo venga para llevarla a su presencia. Hoy día quiero hablar precisamente de la fidelidad de Dios, un tema que hemos tratado durante toda la semana en los devocionales cotidianos y que hoy quisiera utilizarla especialmente para hablar de la fidelidad del Señor para con nosotros. Ahora, no que me voy a salir de las Escrituras de ninguna manera. Quiero utilizar más bien las Escrituras para que podamos ver cómo el Señor, a pesar de nuestra infidelidad, a pesar de nuestras caídas o cuando nos olvidamos de Él, muchas veces por un prolongado tiempo, porque estamos preocupados en otras cosas, en nuestros trabajos, en nuestros quehaceres cotidianos, en nuestra familia o en los programas de la iglesia, y nos olvidamos de nuestro Dios. Y a pesar de todo eso, Dios siempre ha sido fiel para con nosotros. Por lo tanto, cuando hablamos de la fidelidad de Dios, estamos hablando de uno de los caracteres de la personalidad de nuestro Dios. Es parte del carácter de Dios ser fiel. Él no puede dejar de ser fiel. Es uno de los atributos que diríamos para nosotros los cristianos, uno de los atributos más formidables, porque precisamente porque Dios es fiel, nosotros podemos aferrarnos fuertemente a las promesas que Él nos ha hecho. Ahora, ¿qué es la fidelidad? ¿Qué es fidelidad? Diríamos que fidelidad es la exactitud, la precisión en la ejecución de alguna cosa. Tal vez la conocemos más cuando hablamos del sonido o de un equipo de sonido. Decimos entonces que un equipo de sonido es con alta fidelidad porque la reproducción del sonido que este equipo hace
es muy fiel al original y por eso hablamos de la fidelidad del sonido. La fidelidad también es la firmeza y la constancia en el afecto, en las ideas, en las obligaciones y en el cumplimiento de los compromisos que hemos establecido. La fidelidad, por lo tanto, debe ser también parte del carácter del cristiano. Si Dios, nuestro Padre, tiene un carácter fiel, nosotros también debemos ser fieles como Él, como nuestro Padre, en cada detalle de nuestra vida, no solamente en lo que concierne a nuestra familia. En el área laboral deberíamos ser fieles. Si se nos paga para trabajar 8 horas, 8 horas deberíamos trabajar. Si se nos paga para trabajar, pues 7 días a la semana, 7 días tendríamos que trabajar. Gracias al Señor que no hay que trabajar por los 7 días de la semana, porque tenemos en muchas ocasiones el día sábado libre y el día domingo también libre para dedicarlo a las cosas de Dios. Pero cuando sea el tiempo de tu trabajo, como cristiano, tú deberías ser fiel a Dios y manifestarlo a través del área laboral. La fidelidad, entonces, de Dios para nosotros es un atributo que a nosotros nos conviene en gran manera y que nos hemos aferrado y deberíamos aferrarnos de continuo a la fidelidad de nuestro Dios. La porción que hemos leído, los versículos 22, 23 y 24 del libro de Lamentaciones, el capítulo 3, nos dice precisamente en el versículo 23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Hablando de las misericordias de Dios, Jeremías, cuando escribe Lamentaciones, dice que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y grande es la fidelidad del Señor. Ahora, sería bueno que podamos tal vez entrar un poquito en el detalle de este libro, porque de esa manera podremos entender mejor lo que el escritor nos está diciendo, que la misericordia de Dios, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y que la fidelidad de Dios es grande. Lo que está pasando aquí en el libro de Lamentaciones es que la ciudad de Jerusalén ha sido tomada por Nabucodonosor, por el rey de Babilonia, y prácticamente la ha destrozado, la ha deshecho, ha tomado el templo. La ciudad está en ruinas, la gente está totalmente destruida. Ha habido mucha violencia, gran cantidad de muertes, hay un hambre horrible. La situación es espantosa dentro de la ciudad. Y uno podría preguntarse, pero ¿no es Jerusalén, no es la capital de Israel, el pueblo de Dios? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde está Dios? Como muchas veces la gente se pregunta cuando pasa por situaciones complicadas. ¿Dónde está Dios? Yo clamé a Dios en ese momento y Dios no me contestó. Bueno, por lo general sucede que cada vez que hemos tenido que pagar por nuestras situaciones, nuestros pecados, por nuestra rebeldía contra Dios, por lo general es el momento cuando acudimos y si no encontramos una respuesta le echamos la culpa a Dios o decimos, bueno, Dios no existe porque en ese momento le pedí y no apareció. Ahora, la ciudad entonces está pasando por un tiempo muy complicado. Y es en este libro donde se puede ver la revelación del corazón sufriente de Dios por lo que está pasando aquí en Jerusalén, por lo que está pasando con el pueblo de Jerusalén, por lo que está pasando con el templo en Jerusalén. Y lo podemos ver a través de la persona de Jeremías. Jeremías es conocido como el profeta que de continuo está llorando. Algunos le llaman el profeta llorón,
porque de continuo Jeremías está derramando lágrimas, llorando por la situación del pueblo. Él predica y en lugar de que el pueblo reaccione, pues lo que hacen es burlarse de la palabra de Dios. Él predica y aparte de burlarse, lo toman preso, lo castigan, le hacen daño por predicar lo que está por venir sobre Jerusalén. En ese momento, Jerusalén estaba bien, estaba económicamente bien, y ellos pensaban, pues nunca nos va a pasar nada malo. Y desde luego, la prosperidad de Jerusalén también había traído con ella un poco o mucha infidelidad a Dios, mucha idolatría, mucho paganismo. Había dejado que las corrientes del mundo de aquel entonces se introduzcan en sus prácticas cotidianas, y podríamos decir que de fiel Israel no tenía nada. Ahora ha pasado el tiempo. Nabucodonosor, Babilonia, ha venido y ha invadido entonces Israel. Ahora, ¿qué sucede? ¿Será que a Dios le cansaron los pecados de Israel? Y entonces dijo, bueno, ya, tú has querido eso, ahí lo tienes. Así como en un arrebato de ira, no, de ninguna manera. Cuando hablamos de los juicios de Dios, cuando hablamos aún de los castigos de Dios, si queremos mirar esto como un castigo del Señor, tenemos que decir que Dios nunca nos toma por sorpresa, nunca nos da un castigo sin antes advertirnos con tiempo. Y en este caso podríamos decir que por más de 800 años, por más de 800 años, el pueblo sabía que si se apartaban de las cosas de Dios, si dejaban que la idolatría entre al país, entre a Jerusalén, Dios los iba a dejar. Si usted lee en el libro de Josué, capítulo 23, los versículos 15 y 16, va a encontrar que Josué les advirtió de esto. O sea, un poco más de 800 años, el pueblo estaba advertido de que esto podría suceder. Ahora, no solamente fue la advertencia de los labios de Josué, pues profetas a través del tiempo venían advirtiéndoles, hasta el mismo Jeremías, 45 años del ministerio de Jeremías dentro de Israel era para advertirles de lo que podría venir si ellos seguían apartándose de las cosas del Señor. Vuelvo a repetir lo que dije al comienzo en el saludo a la iglesia. Si una iglesia mantiene su propósito, será herramienta de Dios, importante para el Señor, importante para la sociedad, y la mantendrá. Hay iglesias en la actualidad que tienen más de 300 años de existencia y siguen predicando el evangelio del Señor Jesucristo. Hay iglesias que no llegaron ni siquiera a 10 años porque se apartaron del propósito del Señor. Y el pueblo de Israel se había apartado entonces del propósito de Dios. ¿Y qué hace Dios? Pues entonces simplemente deja que lo que se había advertido ya por tanto tiempo, 800 años más el trabajo de Jeremías en el tiempo de este acontecimiento, 45 años predicando Jeremías, hace entonces que llegue esta situación tan terrible. No fue un asunto de sorpresa de ninguna manera. Dios venía advirtiéndoles. Leamos, por favor, del capítulo 3 del libro de Lamentaciones, los versículos 48 y 49. Mire lo que dice aquí la palabra del Señor en esos versículos respecto a esta situación que está sucediendo. Versículo 48 dice: ríos de aguas echan mis ojos
por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Ríos de agua echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan, porque no hay alivio. Así era la predicación de Jeremías. En otras palabras, Jeremías de continuo estaba llorando, diciéndoles: arrepiéntanse, no hagan eso, recuerden lo que Dios les ha prometido, si es que ustedes se apartan. Ellos no quisieron hacer caso, y entonces sucedió lo que se puede ver aquí en el libro de Lamentaciones. Gracias al Señor que el pueblo no fue destruido totalmente. Tenemos que recordar que la potencia mundial en aquel entonces era nada menos que Babilonia. Podría haber destruido totalmente al pueblo de Israel, pero no fue así. Dios se mantuvo fiel. Por eso es que diríamos que a partir de ahí el pueblo comenzó a reaccionar. Y ese es un llamado que quisiera hacer en esa oportunidad a cada uno de los hijos del Señor que me están escuchando. No esperemos situaciones tan complicadas en nuestras vidas para levantar nuestros ojos al cielo y recién recordar que tenemos un Dios que es fiel. La fidelidad de Dios para con su pueblo se puede ver que, aunque podría haber sido destruido totalmente, no fue así. Dios dejó un remanente, y con ese remanente, pues, una vez más, el pueblo comenzó a reaccionar y acudir en busca del auxilio de Dios. Y todavía el pueblo existe, todavía el pueblo es una manifestación de la fidelidad de Dios. Si hay algunas personas que de repente dicen: ¿qué pruebas hay de la existencia de Dios? Bueno, ahí está el pueblo de Israel, como una prueba existente de la fidelidad de Dios. Ahora, pero a la vez también hay que recordar que este libro nos puede ilustrar en una gran manera de esa fidelidad, pero también a través de toda la Biblia podemos encontrar historias de la fidelidad de Dios. Hemos pasado una semana hablando de la fidelidad de Dios, y cada uno de los hermanos que nos ha traído un devocional, pues nos ha hablado de una forma distinta de cómo vivimos y disfrutamos la fidelidad de Dios. Y podríamos decir que cada uno de nosotros somos testigos en la actualidad de la fidelidad de Dios. Cada uno de nosotros podemos decir que muchas veces hemos fallado, muchas veces hemos fallado al Señor. Nosotros hemos sido infieles, pero Dios no. Dios sigue siendo fiel. Dios es fiel al perdonar nuestros pecados cuando nosotros confesamos nuestros pecados. Así lo dice 1 de Juan, el capítulo 1. Dios es fiel para compadecerse cuando tenemos cargas y problemas que nos agobian. Así dice el libro de Hebreos, el capítulo 2, el versículo 17. Dios es fiel para librarnos cuando clamamos por su ayuda en los tiempos de tentación. Cuando estamos siendo tentados, es el momento para decirle: Señor, estoy en una situación complicada, ayúdame. Y Dios es fiel, dice la palabra del Señor, para librarnos de tal situación. Así está en 1 Corintios, el capítulo 10 y el versículo 13. Dios es fiel para guardarnos en esta vida y para la vida eterna. Fiel es el Señor, dice la palabra del Señor, que nos guarda para la eternidad. Usted puede encontrarlo en 1 Timoteo, el capítulo 1 y el versículo 15. Y podríamos seguir mencionando casos en los cuales la palabra del Señor dice que Dios es fiel para con nosotros. Pero también este libro nos lleva a reflexionar
en el sentido de que Dios es fiel en todo lo que a nosotros nos conviene, pero también Dios es fiel para castigar cuando Él advierte y nosotros nos ponemos rebeldes o no queremos escuchar, no queremos atender a las advertencias de Dios. Usted puede encontrarlo en el libro de los Salmos, el capítulo 119 y el versículo 75. Lo que nos conviene entonces es más bien confesar. Vamos al capítulo 3 del libro de Lamentaciones una vez más y vamos a leer los versículos 39 en adelante. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 39 dice: ¿por qué se lamenta el hombre viviente? Lamentése el hombre en su pecado. ¿Quién debe lamentarse? El hombre, dice, en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Y ahí está entonces lo que dice la palabra del Señor respecto a este asunto. Es importante entonces que nosotros como hombres de Dios, como pueblo de Dios, tenemos la Biblia para advertirnos las cosas que están permitidas hacer y las cosas que no debemos hacer. Y cuando de repente la palabra del Señor no es explícita en algunos detalles y estamos por ahí tambaleando, lo mejor sería abstenernos. Abstenernos, para que de esa manera no ofendamos a nuestro Dios. Y cuando nos hemos dado cuenta de que hemos ofendido al Señor, ya sea en una forma consciente o una forma inconsciente, lo que Lamentaciones aquí nos dice es: laméntese el hombre en su pecado. Hay que lamentarnos delante del Señor para que no seamos castigados. Ahora, es tiempo también de considerar que en los tiempos duros necesitamos imitar a Jeremías, el cual dejó de mirarse a sí mismo, el cual dejó de mirar la situación de la ciudad, el cual dejó de lamentarse por todo lo que estaba pasando con su querida patria y más bien levantó los ojos para mirar al Señor y decir que nuevas son tus misericordias cada mañana y grande es tu fidelidad. En otras palabras, si eso es lo que merecía el pueblo, eso es lo que recibió, porque fue advertido año tras año tras año y no quiso hacer caso y por lo tanto le llegó el castigo. Ahora, lo que Jeremías está diciendo aquí es: el pueblo fue infiel, pero tú fuiste fiel en gran manera. Por lo general somos así nosotros los creyentes. Nos apartamos de las cosas del Señor y cuando el castigo nos llega, pues lejos de refugiarnos en Dios, pues como que nos sentimos resentidos. ¿Cuántas personas luego que la palabra del Señor en alguna otra oportunidad tocó su corazón y se dieron cuenta de su situación, de su rebeldía, pidieron perdón al Señor, se acercaron a Él llorando y lamentándose de haber perdido tantos años de una vida con Dios, de vivir una vida gozosa con Dios, de vivir una vida para la gloria de Dios? Agradezco al Señor por los 43 años de esta iglesia, la Iglesia Evangélica Bautista de Salamanca, porque Dios, por su misericordia, estamos predicando el Evangelio. Y podemos decir una vez más que somos una iglesia espiritualmente hablando, una iglesia viva. Y una iglesia que no solamente predique el Evangelio, también procuramos servir a Dios y servir a nuestro prójimo.
siempre estamos haciendo alguna obra de bienestar social. No somos una inmensa iglesia, sin embargo, sí, creemos que si la iglesia ahora es el cuerpo de Cristo, tenemos que hacer todo lo que Cristo hizo cuando Él estuvo aquí. Así que, mi querido hermano en el Señor Jesucristo, mis felicitaciones por cumplir 43 años como parte de esta iglesia. Y concluyo diciendo, la fidelidad de Dios está ahí, nunca va a decaer, nunca va a dejar de ser. Si en estos días tú te encuentras con problemas, ya sea por causa del COVID, por causa de tu pecado o por lo que sea, acuérdate que tienes un Dios fiel. Y lo que Él prometió, lo va a cumplir. Él es tu Padre y no te va a abandonar jamás, porque Él es fiel. Nosotros somos infieles. Romanos capítulo 3 y el versículo 3 dice así, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. Y luego responde, de ninguna manera, de ninguna manera. Toda nuestra incredulidad, nuestra rebeldía, no mengua en lo absoluto la fidelidad de Dios. Pero hay un requisito. Si quieres disfrutarla, tienes que dejar tu rebeldía, tienes que dejar tu pecado y tienes que aferrarte a la fidelidad del Señor. Te invito a hacerlo en esta oportunidad. Y mi querido amigo que nos has escuchado en esta ocasión, te digo que no importa cuál haya sido tu pasado, no importa cuál sea tu presente, Dios te ama y Dios te invita a un arrepentimiento. No esperes que la situación que le pasó a Israel te pase a ti. En el caso de la situación de Israel, fue por algunos años. En el caso de lo que te puede pasar a ti, es eterno. Porque la palabra del Señor dice que la paga del pecado es muerte. Y cuando está hablando de la muerte espiritual, está hablando del infierno. Un lugar donde no hay fin. Un lugar donde no hay solución. Un lugar de donde no podrás salir jamás. No importa cuántos hagan tus familiares aquí, ni cuántos paguen tus familiares aquí en esta tierra para sacarte de tal situación. No podrás salir de tal situación. Lo conveniente más bien es hacer lo que hizo Jeremías. Deja de mirar de repente las cosas que están sucediendo. Deja de aferrarte a la situación tuya del momento y más bien aférrate a la fidelidad de Dios. Él te ama y quiere salvarte. Oremos. Amado Dios, muchas gracias por tu fidelidad. Muchas gracias, Padre Santo, por amarnos. Muchas gracias por darnos estos 43 años predicando el Evangelio del Señor Jesucristo. Te imploramos, Dios glorioso, que nos ayudes a considerar siempre la responsabilidad o el trabajo que nos has dejado aquí en la tierra, para que generación tras generación la practiquen, la realicen y de esa manera, oh Padre Santo, podamos ser también una iglesia viviente, una iglesia activa cuando tú vengas por tu iglesia, Padre Santo. En el nombre del Señor Jesús te lo rogamos. Amén. La Biblia dice que Jesús, cuando fue tentado, dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Hemos escuchado la palabra de Dios a través de su siervo, nuestro pastor. Así que estamos agradecidos a Dios por este tiempo. Y antes de terminar esta reunión, una vez más, tengo la oportunidad de dirigirme a ustedes para compartirles anuncios que son invitaciones también a poder participar de las actividades de nuestra iglesia
y participar de lo que Dios está haciendo a través del ministerio de la iglesia en este tiempo. En primer lugar, quiero dirigirme a las damas de la iglesia. Queridas damas, todos los viernes a las 5 de la tarde se desarrolla el programa del Ministerio Mujer con Propósito. Así que animamos a todas las damas a continuar participando, y si no ha participado, queremos animarle a participar de estas reuniones. Estamos seguros que va a ser un tiempo de edificación a través de la amistad con las diferentes damas que se conectan, que participan, pero también en especial a través de aprender juntas del estudio bíblico que se está desarrollando. El día sábado es un día especial para los adolescentes, a los jóvenes y los jóvenes adultos. Nuestra iglesia tiene 3 grupos de juventud. El grupo de adolescentes, chicos de 12 a 17 años, que se reúnen los días sábados a las 5:30 de la tarde. El grupo de jóvenes de 18 a 24 años, que se reúne los días sábados desde las 7:30 de la noche. Y el grupo de jóvenes adultos, jóvenes de 25 años en adelante, que se reúne los días sábados desde las 8 de la noche. Así que, queridos jóvenes, tienen diferentes oportunidades según la etapa en la que se encuentran para poder participar y compartir la amistad, pero también compartir un tiempo de edificación a través de la palabra de Dios. Así que les animamos a participar. También nuestra iglesia tiene reuniones mensuales. Por ejemplo, ayer se desarrolló la reunión de parejas, así que estamos contentos por cada una de las parejas que ha participado. Esperamos que en próximas reuniones más parejas puedan sumarse y también aprender juntas de cómo Dios ha diseñado esta vida de pareja para bendición, pero también para gloria de Él. Así que esperamos que más parejas puedan sumarse en este tiempo. También los varones se reúnen cada mes, y animamos a los varones a estar atentos para las reuniones que tienen mensualmente. Como una actividad especial durante el mes de julio, queremos animar a las damas de la iglesia una vez más, porque han recibido una invitación para participar de una comunión de damas. Esa comunión de damas se va a realizar el día sábado 25 de julio y va a ser también a través de internet. No podemos reunirnos todavía, pero las damas, las organizadoras, se las han arreglado, han hecho lo posible, han hecho todo el esfuerzo que esto demanda, y van a tener una comunión en línea. Así que, queridas damas, las animamos a sumarse. Hay personas que han estado trabajando, que están y estarán trabajando para que esta comunión sea un tiempo de bendición y de edificación para sus vidas. Así que, queridas damas, les animamos día sábado 25 de julio a participar de la comunión de damas. Como iglesia también cada día de la semana, de lunes a viernes, se está compartiendo un tiempo devocional desde las 7 de la mañana. No pretendemos que este tiempo devocional reemplace su tiempo personal con Dios, pero sí le animamos a que usted pueda escuchar, porque el Señor tiene un mensaje que ha estado preparando a través de diferentes expositores, y cada día es un gozo aprender más de la Biblia, aprender más de lo que Dios hace en nosotros y la respuesta que debemos dar a lo que Dios hace en nosotros a través de esos tiempos devocionales. Así que, queridos hermanos, les animamos a participar. También durante el día se comparte una lista de oración, porque queremos seguir ejercitando este precioso ministerio de orar unos por otros. Así que, si no ha recibido todavía nuestras hojitas de oración que se reparten diariamente, le animamos a ponerse en contacto con nosotros para que sea parte de este tiempo de orar unos por los otros. Finalmente, este tiempo es especial también para recordar el amor y la gracia de Dios en nuestra vida, su misericordia, un Dios que es un Padre bueno, un Señor que es el dueño de la obra, un Dios que es soberano, pero que también es sustentador, un Dios que, aunque todo nuestro mundo ha cambiado, Él sigue siendo exactamente el mismo Dios. Él no ha cambiado. Y en este tiempo hemos tenido la oportunidad de ser bendecidos como una iglesia que ha sido fiel en seguir dando para la obra de Dios a través de los diezmos y las ofrendas, y que nos da la oportunidad que no solamente el ministerio en Salamanca continúe, sino que también en diferentes lugares a través de las ofrendas misioneras, y estamos agradecidos a Dios por eso, pero también nos ha dado la oportunidad de poder alcanzar la bendición de Dios para algunas familias que han estado pasando por una necesidad especial en este tiempo. Nosotros no hemos sido sino el medio por el cual Dios ha hecho llegar su provisión. Así que ha sido Dios
dando para las personas con necesidad, y en algunos de esos casos nos ha permitido como iglesia poder hacerlo, así que estamos muy contentos. Por eso queremos seguirles animando a seguir dando para la obra de Dios, no por tristeza, no por necesidad, sino como una expresión de nuestra adoración a Dios, de que esa área de nuestra vida, el área de la economía, también le pertenece y que en Él está nuestra confianza. Gracias porque en este tiempo Dios ha sustentado su obra y porque los hermanos de nuestra iglesia han seguido dando para la obra de Dios. Queridos hermanos, llegamos al final de esa transmisión, pero el día de hoy es diferente y es especial, porque terminamos y en poco comienza la clase de niños del día de hoy. Así que les animamos a no desconectarse, a permanecer, más bien a seguir el siguiente estreno, que es la clase de los niños, y poder ser edificados también en esta clase, pero inmediatamente después, o siendo más específico, a las 11:30 de la mañana va a iniciar esta reunión a través de la aplicación Zoom, ese reencuentro con los hermanos de la iglesia que quizá muchos de nosotros los vamos a volver a ver después de mucho tiempo. Yo tengo mucha expectativa, no sé cómo voy a encontrar a algunos hermanos, no sé cómo me van a reconocer ellos a mí después de tanto tiempo. Bueno, yo tengo la ventaja de que me han estado viendo, pero seguramente algunas sorpresas nos vamos a llevar, pero la sorpresa más grata va a poder ser reencontrarlos. Así que, queridos hermanos, en poco nos reencontramos para celebrar un año más de la bendición de Dios en la iglesia de Salamanca, 43 años que la mano de Dios ha estado obrando en la iglesia, pero no solamente en la iglesia, sino en la vida de familias, en la vida de creyentes, en la vida de diferentes formas, a través de nosotros, que somos sus hijos, pero también somos sus siervos. Hermanos, nos vemos dentro de un momento en este reencuentro a través de la aplicación Zoom, y con una transmisión del culto en línea será hasta el próximo domingo. Así que el Señor les bendiga. Gracias a cada uno de ustedes por su participación.